Torrelaguna, muchos se la llaman la pequeña Toledo de Madrid. Su pasado medieval es evidente, no solo por esas puertas de murallas que hoy sirven como paso peatonal, sino porque Torrelaguna tuvo entre sus vecinos a uno que llegó a ser regente de España, el cardenal Cisneros. Verónica, ¿cuál es el origen de Torrelaguna? Pues mira, Torrelaguna fue dependiente de Uceda hasta 1390. En aquel momento se consigue el título de Villa Libre o Burgo Independiente. Me suena que ha tenido Torrelaguna un vecino muy insigne, ¿no? Efectivamente. ¿De quién hablamos? El más importante tenemos que nombrar a Cisneros. El cardenal Cisneros nació aquí en Torrelaguna en el 1436. ¿Qué le debe Torrelaguna al cardenal Cisneros? Pues mira, de los edificios más importantes, él manda construir lo que es el actual ayuntamiento, la portada de San Ildefonso junto con la torre de la iglesia Santa María Magdalena, que es la joya de Torrelaguna, un monasterio franciscano de la Madre de Dios, un acueducto y un hospital, pero de estas dos últimas construcciones no conservamos nada a día de hoy. O sea que, Verónica, lo que entendemos es que el cardenal Cisneros dota de poder al pueblo, ¿no? Porque al final dotar de esos edificios era darle mucho poder a este lugar. Mucho poder, efectivamente. En esa época próspera confluyen varias cosas y una de ellas es que coincide con la época de poder del cardenal Cisneros. ¿El ayuntamiento, por cierto, siempre ha tenido esta utilidad aquí en Torrelaguna? No, bueno, el primer uso y Cisneros lo manda a construir como pósito o almacén de grano. Ah, ¿y eso por qué? O sea, tenemos que entender que aquí en Torrelaguna... Pues estaba destinado a pobres y viudas. Él lo manda a construir y además lo deja establecido así. Tiene que haber una reserva fija de 5.000 fanegas de trigo y en época de malas cosechas, la gente con dinero, la gente con tierras sí puede venir a por el cereal, pero ellos lo tienen que devolver con un pequeño interés. Hoy es ayuntamiento, pero fue cárcel, biblioteca y hasta estación de telégrafos. Pero vamos a entrar para descubrirlo cuando era almacén de grano. Aquí estaba el pósito del pueblo. Cuando las cosechas venían bien dadas, pocos se acordaban de este lugar, pero en épocas de escasez, tener reservas de trigo era asegurar la calma en la villa. ¿Cómo nos tenemos que imaginar esa Torrelaguna medieval? Es decir, ¿a qué se dedicaban los que vivían aquí? Nos tenemos que imaginar un pueblo completamente amurallado, mucho artesano, claro, mucho comerciante también. Fue un momento muy próspero porque venía mucha gente. Torrelaguna es una sorpresa para los que lo visitan y para los que viven ahí desde hace 1000 años. El pueblo nació como una pequeña granja. Fue creciendo muy poco a poco y con el cardenal Cisneros al frente fueron muchas las familias nobles que quisieron estar muy cerca de un hombre con tanto poder en su época. Y el poder trae dinero, que ayudó a que la villa despegara. Pues estamos delante de la iglesia Santa María Magdalena. Una maravilla. Es la joya de Torrelaguna y es uno de los mejores ejemplos del gótico madrileño. Pero antes de hablarte de esta iglesia, me gustaría hacer hincapié en que Torrelaguna tuvo 3 culturas. 3 culturas. Eso es, aquí convivieron judíos, cristianos y musulmanes. De los primeros, de los judíos, tenemos mucha más información. Tuvieron una organización muy detallada y estuvieron representados gracias a la aljama. Y de los musulmanes tenemos poquito y entendemos que quedan pocos vestigios. Eso es, una población mucho más escasa. ¿Y cómo fue esa convivencia entre esas 3 culturas aquí en Torrelaguna? Pues hubo un poco de todo. Hubo una convivencia en algunos momentos muy pacífica. Hubo momentos de tensión, pero un poco en consonancia con lo que pasaba en la península. Y esta iglesia tan impresionante que estamos viendo aquí, ¿por qué se coloca precisamente en este lugar? Es decir, ¿había algo antes aquí o...? Antes de esta iglesia hubo una ermita prerrománica y como curiosidad comentarte que en esta ermita de la que te hago referencia, San Isidro y Santa María de la Cabeza, ellos se casaron
Aquí. como digo, en la ermita. ¿De qué fechas esta iglesia? Tenemos que hablar de... empieza en el siglo XV y su construcción dura hasta el primer cuarto del siglo XVII. Pero desde su construcción, ¿se mantiene igual o han ido cambiando muchas cosas? Bueno, se han hecho reconstrucciones parciales, un poquito por mantenimiento, pero sí, en origen la iglesia estaba así. El único añadido que vemos, estas dos capillas laterales, que una vez terminado el templo se hace este añadido y se rompe amplían un poquito el esquema inicial. La iglesia de Santa María Magdalena es un puzzle al que le han ido añadiendo piezas. La base, la que sustenta, es una pequeña ermita prerrománica a la que pronto se tragó esa inmensa construcción gótica que marcó el crecimiento del resto del pueblo. Y aún faltaban dos capillas más que la hicieron aún más grande y aún más soberbia. Me comentabas, Verónica, que aquí en Torrelaguna convivieron tres culturas, los árabes, los cristianos y los judíos, que de estos últimos tenemos algo más de información, pero menos de los árabes, aquí en Torrelaguna. Eso es, así es. Bueno, sí te puedo decir que de aquella época tuvimos una atalaya, en concreto situada... Ese punto de vigilancia, ese punto ¿no? de vigilancia, y estaba ubicado en el sitio donde estamos ahora. ¿Aquí era donde estaba esa atalaya? Efectivamente. Y para que lo entendamos, ¿qué funciones tenía esa atalaya? Bueno, pues decirte, las atalayas tenían un sistema defensivo y de vigilancia. Y además estaban colocados en los puntos altos, claro, en las puntos laderas, estratégicos, ¿no? en cerros de las montañas. Como curiosidad decirte que esta atalaya es la que dio el nombre a Torrelaguna. Anda, ¿por qué? ¿Y eso? Pues así de sencillito, había una torre y una laguna, estaban en lugares separados, pero desde Uceda hacía un efecto óptico y parecía que la torre estaba dentro de la laguna. A día de hoy sí conservamos una, que es atalaya de Arrebatacapas. ¿Y qué fue de esta atalaya que estaba aquí? ¿Se sabe? Nada, sabemos que hasta 1891, un poco por deterioro, un poco por ampliación, para construir las casas, pues se perdió. Vamos a devolver la atalaya a su lugar original. Y a ver si pueden avisarnos desde las cercanas que el peligro acecha. Lo hacían así, como vais a ver, encendiendo una hoguera en lo alto que se veía desde la siguiente torre, que a esta distancia parecía emerger desafiante sobre una laguna.